por ejemplo, el que yo estoy enfrentando aquí en Brasil, es que varias de esas rocas, por ejemplo, las que más se perfilarían serían los basaltos, y los basaltos, ellos salen o ellos permean por zonas de debilidades, y el CCS necesita ser seguro. Entonces, el problema no está en si la roca va a aceptarlo o no, la roca es un buen reservatorio. Ahora lo que vamos a ver es cómo garantizamos la seguridad en el tipo de basaltos. No he visto nada en rocas cristalinas como gabros, granitos, en eso no he visto todavía, solamente he visto en basaltos. Entonces, también es una oportunidad. Ahí, yo no sé quién me estaba hablando. ¿Puedo dejar de Hablas con presentar? Camilo Anaya, muchas gracias, Estefano. Ok. Y me voy. Okay. Querida, tienes varias preguntas Okay. ahí en el chat de la gente que ha estado. Ok. Ajá. Aquí viendo. Ok. Voy a comenzar por Caterine. La producción de hidrocarburos onshore en Brasil sí existe, es muy poco, pero sí existe, y no todos son no convencionales, hay convencionales. Petro Santander ha venido trabajando allá, campos maduros, y de hecho ha adquirido, sí, Caterine, existe, pero es muy pequeña, no es representativa. Tanto que ahora es como una comisión, alguna cosa del gobierno que se llama REATE, que sería para reactivar la exploración onshore de Brasil. Entonces, eso es uno de los desafíos que están observando. Y la otra es que en varios estados existe una moratoria, o sea, no se puede explorar hidrocarburos. En Brasil, cuando están asociados a los no convencionales. Entonces empezaron con ese miedo de que cualquier exploración iba a ser para no convencionales y pusieron una moratoria. Esos son los desafíos que estamos observando aquí. Robinson, ¿es posible hacer inyección de CO2 selectiva? Sí, esa es la idea. Ahora, si estás viendo que, por ejemplo, en este caso, tú inyectas CO2 en una roca, voy a tomar el caso de Carbonera, tú inyectas CO2 en las lutitas, el CO2 se va a mover, es un fluido, y para poder hacer CO2 en una lutita tienes que hacer fracking, obviamente. Ese fracking va a afectar a las rocas que tengan mayor porosidad también. Entonces el CO2 va a permear y se va a expandir para esas rocas porosas. Entonces, tiene que ser selectivo, sí, siempre tiene que ser selectivo, pero ahí es que está el desafío. Cómo tú escoges ese reservatorio que va a dejar, o donde la difusividad del CO2 vaya a ser predecible. Ahí es donde está el desafío. Eso es un estudio que no está hecho y pueden empezar a hacerlo. Juan, aceptar más gente. Estoy aceptando ahora que vi. Eliana, ¿se puede definir los estratos donde se puede inyectar CO2? Sí. Por ejemplo, para hacer un análisis de prospectividad, el que yo hice, solamente tomé todas las secuencias de Colombia, las cuencas, miré dónde estaban las fuentes de CO2 más cercanas y vi cuál era la porosidad. También hay un límite de inyección que son 800 kilómetros a 1000 kilómetros. No, disculpa, a 800 metros a un kilómetro es la profundidad mínima a la que tú puedes comenzar a inyectar CO2. Entonces, no todas tus unidades, por ejemplo,
la formación Guaduas, que sea la más prospectiva, la que mejor potencial tenga. Esa formación Guaduas tienes que encontrarla donde ella esté a más de 1 kilómetro y que a más de 1 kilómetro no esté afectada por alguna falla regional, que no tenga, que el fracturamiento natural no tenga nada, que no esté afectado, no esté directamente asociado a fallas regionales. Entonces, si ven la complejidad de escoger un reservatorio de CO2. Elian entiende que esa es la labor del geólogo, exactamente. Y la contaminación por la ganadería. Oscar, no sé si Oscar está todavía por ahí, que me explique esa contaminación por la ganadería. Era respecto a la contaminación global que se tiene en el mundo, porque lo que tengo entendido es que la ganadería produce Lo siento, contaminación. lo siento, espérame, mandioquilla, no, aquí. Lo siento, gente, es mi perrita. Esto, pues, Repíteme, porfis. cuando tenía entendido, la contaminación de la ganadería produce ingentes cantidades anuales en casi todos los países, por ejemplo en Estados Unidos, comparado con los diferentes medios de contaminación. Entonces, no vi en tu diapositivas como que mencionaras la ganadería, ni tampoco el control en ninguna de ellas. Entonces, quería saber respecto a la contaminación de la ganadería, ¿qué impacto o qué perspectiva tienes? La ganadería es un tema complicado porque es un tema agrícola y es donde te pones a pensar en energía o comida. Muchas de esas diapositivas que mostré sobre estadísticas son estudios de entes externos que vienen a nuestros países a hacerlo. Entonces, desafortunadamente nuestros países no cuentan con bases de datos bien hechas, nosotros no monitoreamos todas las actividades que estamos haciendo, entonces es un problema. Creo que aparece la ganadería como otras fuentes emisoras, siempre colocan ganadería como otras fuentes de emisoras, pero no está siendo estudiado cuál es el impacto real de la ganadería, no es un tema que a la energía le importe mucho. ¿Sí? ¿Tienes algún comentario? No sé. ¿Puedes compartir las diapositivas? O sea, ¿quieres que te mande las diapositivas después de la charla, Ricardo? Ok. Mariana, ¿cómo se puede evaluar la capacidad posible de inyección del gas versus las porosidades? ¿Qué métodos se usan para eso? Entonces, los métodos que utilizamos son los que generalmente se utilizan para ver el potencial de petróleo. Se utiliza Roqueval para saber cómo es el potencial de esa materia orgánica o de la roca reservatorio en caso de que sean shales. Se usa difracción de rayos X para saber cuál es la composición de la roca y entonces tienes que ver que el CO2 va a ser más prospectivo en unas rocas que tengan unas arcillas específicas. Se ha determinado de que la arcilla que más potencial tiene o la que más puede absorber al CO2 es la esmectita. Entonces estarías viendo que la capacidad de CCS estaría ligada a la cantidad de esmectita que pueda tener tu roca. Tenemos que hacer, hay una que se llama, que están usando los chinos, que es incluir o inyectar nitrógeno, metano y CO2 en las rocas y ver cómo es que cómo es que se comporta, cómo es el comportamiento de esos fluidos. Y ahí ellos calculan unas isotermas, o sea, se llaman isotermas de Langmuir, es como se llama el método. ¿Qué más usamos? Usamos MEF, que está en portugués, lo siento, es microscopía de barrido. ¿Saben? Esas imágenes, yo tenía unas por aquí, no sé,
tenía unas imágenes por aquí para mostrarles. El MEF te permite ver a detalle cómo son los cristales, las rocas, bien usado para fission track,